Grabando. Hola, ¿qué tal? Estoy armando una presentación, lleno de fotos. Se está viendo, vamos a grabar y guardar para hoy día en la tarde, a las 7 de la tarde, vamos a guardar, muy importante, en una semana. Es una fundación que hace, que tiene una semana que se llama Ada Lovelace. Ada Lovelace se supone está catalogada como la primera mujer informática. Es bien antigua, no sé si han escuchado hablar de ella. Y esta es una semana, se llama Niñas Pro, es una fundación que le enseñan informática o ciencias en general, pero su énfasis en informática, pro de programación, a niñas de colegio, hacen clases gratis al colegio, qué sé yo, y me invitaron a que les contara de mi vida. Qué bonito, estoy toda emocionada. Eso, ya. Entonces, sí, volvamos al curso, nuestro programa, ¿no es cierto?, para esta segunda unidad, ¿no es cierto?, estamos hoy día a 14 de octubre, ¿no es cierto?, siempre el segundo semestre es un poco accidentado, ¿no es cierto?, hoy día este lunes fue feriado, entonces vamos a hacer clase ahora, ¿no es cierto?, vamos a hablar de modelos probabilísticos discretos, no sé si vamos a llegar algo de los continuos. El próximo lunes tenemos clase y ahí sí que vamos a ver de los continuos. El jueves teníamos de taller, ¿ya? Y a la semana siguiente tenemos otra clase que nos queda, y con eso ya estamos cerrando la unidad 2, o sea, no cerrando la materia por lo menos. El jueves nos acaban de confirmar que el jueves 28 de octubre hay suspensión de todas las actividades, o sea, no tenemos clase el jueves 28, el lunes desgraciadamente siguiente es feriado por el 1 de noviembre, entonces hacemos el jueves 4 de noviembre, repaso de toda la unidad, y el lunes 8 la prueba, ¿ya? Para que se preparen de aquí al lunes 8, que fíjense cómo que va a ser accidentado, ¿no es cierto? Okay. Entonces, vamos a los modelos de variable aleatoria discreta, ¿no es cierto? Yo ya les hice una introducción, digamos, con los que se llaman ensayos de tipo Bernoulli. Ya, pero esto parece que no lo hicimos. Ya, hablamos de los ensayos Bernoulli, que la característica, vamos a hacer repaso, de la característica de los Bernoulli es que son dos posibles resultados y le llamamos éxito o fracaso, pero éxito no quiere decir como éxito, sino que simplemente algo es una característica que yo ando buscando, y como lo ando buscando, hablo de éxito, que salga cara. A veces, ¿no es cierto?, ando buscando, quiero averiguar sobre enfermedades o muertes, entonces pudiera ser el éxito, por eso siempre doy explicaciones, porque suena medio raro, ¿no es cierto? Ese sería la muerte de una persona, y obviamente no es un éxito, ¿no es cierto? Ya. Pero lo fundamental es que son dos posibles resultados, ¿ya? ¿Qué dice los resultados en cada prueba? Y el ejemplo más clásico es el lanzamiento de una moneda, ¿no es cierto? Y que estamos investigando las veces que sale cara, que es algo que hemos hecho. Los resultados en cada prueba son independientes. O sea, que salga cara en una tirada no cambia, no influencia, no modifica el que salga cara o sello en la segunda. Puede salir cara o sello siempre, todas las tiradas de una moneda son independientes, ¿sí? Y si han salido 5 caras, no me aumenta la probabilidad que salga un sello en la siguiente. Lo mismo, ¿ya? Le decimos a la moneda, o una manera es que no tiene memoria, ¿no es cierto? La memoria, la moneda no registra cuántas caras lleva y dice, ya, me toca sello. No, siempre la probabilidad de cara o sello es un medio, y ahí lo que repasamos en los conceptos de probabilidades es que aquí lo fundamental es que es un medio porque la moneda está balanceada, ¿ya? No porque son dos resultados, es porque la moneda está balanceada, ¿ya?
Ok. Entonces, y ojo también, entonces la probabilidad de éxito en el caso de la moneda es 0,5, un medio. Pero, por ejemplo, si yo estoy viendo accidente, muerte, no es un medio, la probabilidad de éxito va a ser cualquier valor entre 0 y 1. ¿Ya? Y eso lo vamos a representar por P, y el complemento, o sea, el fracaso, va a ser 1 menos P, ¿ya? Porque son dos resultados. Eso se llama experimentos de Bernoulli, o Bernoulli en francés. Ya, pero no son muy interesantes. Aquí hay unos ejemplos, y entonces vamos a ver... ya. Sí, no, esto sí, estaba viendo si tenía sentido o no ver esto, sí. Entonces voy a mirar, lo voy a achicar. Vamos a achicar. Para contarles qué tengo acá. Yo creo que 20 está bien, pero bueno, 18 también sí. Ya. Entonces, vamos a ver distintos experimentos, variable aleatoria, dice defina X, cuál es la variable aleatoria, y P, la probabilidad de éxito. Y dice lanzar una moneda 10 veces y observar el número de caras, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es X? ¿No es cierto? La variable aleatoria. Acuérdense que la variable aleatoria era una regla o era una función que conectaba el espacio muestral con los números. Y entonces yo aquí lanzo una moneda, mi experimento aleatorio va a ser lanzar la moneda, y mi variable aleatoria es contar el número de caras, ¿ya? Y entonces la variable aleatoria discreta, ¿no es cierto? Porque eso es, seguimos con la variable discreta, será el número de caras. Los valores de esta variable aleatoria van desde 0, que no me salga ni una cara, lanzo una moneda 10 veces, y puede no salirme nunca cara, que me salga una vez, 2 veces, 3 veces, hasta 10, ¿ya? Y vamos a llamar n, y ojo, y pido disculpas porque de nuevo va a salir el n, pero no como el n del tamaño muestral, aunque tienen ahí hay un paralelo, pero aquí no estamos hablando de datos, estamos hablando de experimentos, y aquí este n, esta n chica, habla del número de repeticiones del experimento aleatorio, que en este caso es 10. Vamos a usar eso, ¿ya? Y disculpas porque sea n de nuevo. Ya. Y después, bueno, como dice ahí, la probabilidad de éxito va a ser la probabilidad de cara, voy a poner es de cara, ¿no es cierto? Que salga cara, y eso va a ser es P, lo llamamos P, que es un medio, 0,5. ¿Ya? Entonces, estoy armando el escenario que vamos a usar para pasar a hablar de las variables aleatorias que se llaman binomiales, que se componen de experimentos Bernoulli, pero vamos a ver las características que hace que las llamemos binomiales. Ya. Es el primero. Después dice, una máquina produce 1% de productos con defectos. Ampolletas, supongamos, ¿sí? ¿Ya? Una máquina produce, sí, bueno, lo que sea. Ya se sabe, esto es de industria. Se cuentan el número de productos defectuosos en los siguientes 25 productos. ¿Ya? Entonces, me ponen como un paralelo, digamos, esto lo hago de una manera finita de veces, no hasta el infinito. Y entonces, de nuevo, ahora nuestra variable aleatoria discreta, de nuevo es X, y va a ser el número de productos defectuosos. Fíjense que la variable aleatoria siempre es número de. Las discretas son siempre número de. Número de hijos, número de caras, número de productos defectuosos. El recorrido de la variable, que es algo que no nos piden, pero yo lo hago, va de 0 a 25, en este caso, donde 25 es el n, el número de repeticiones del experimento. ¿Ya? Y la probabilidad de éxito, en este caso, ¿no es cierto?, va a ser la probabilidad de productos defectuosos, es 0,01, 1%. ¿Ya? Y así, aquí hay otra, esto es, bueno, a ver, veamos esta tercera. Esta tercera dice, un examen de opción múltiple o de respuesta múltiple con 10 preguntas, cada uno con 4 opciones, la persona adivina la respuesta y se cuenta el número de respuestas correctas. ¿Ya? Entonces yo tengo una pregunta, tengo 4 opciones y adivino. ¿Cuál es mi probabilidad de adivinar? Un cuarto, ¿no es cierto? Y el número de respuestas correctas va a ir de 0 a 10. Entonces,
¿Cuál es el propósito de estos ejemplos? Es que ustedes vean que los experimentos aleatorios son diferentes, son así bien amplio el espectro de experimentos aleatorios, lanzar moneda, contar productos defectuosos, contar, bueno, todo el tiempo es contar, ¿no es cierto? Número de cara, número de productos defectuosos, número de preguntas correctas, ¿ya? Y entonces en todo se repite, hay un patrón, hay un escenario, hay un similar, ¿ya? Ok, entonces vamos a hablar de un modelo o de una distribución que se llama binomial. Binomial de binomio, binomio que tiene dos posibles respuestas. Y entonces vamos a decir que la distribución de probabilidad binomial está formada por una serie de experimentos Bernoulli. ¿Ya? El experimento de Bernoulli solo hablaba de que nos interesaba un fenómeno que tenía cara o sello, o sea, dos posibles resultados, y que eran independientes. Pero aquí lo que sumamos es lo que sumamos en los ejemplos que están arriba, que sumamos un número de experimentos, varios, ¿ya? Y entonces dice, los resultados de cada experimento son mutuamente excluyentes. Vemos la cara, si me sale cara ya no me puede salir sello, ¿sí? Si me sale defectuoso ya no puede ser que esté correcto, o sea, excluye al otro, ¿sí? Si P, o sea, si el éxito, si existe el éxito, si ya hay éxito, el fracaso ya no entra. Ya. Y entonces, ¿cuáles son las características de una variable aleatoria binomial? Y entonces, aquí sumamos, a esto simplemente estamos construyendo esta variable aleatoria y vamos a construir un poquito de notación para esta variable aleatoria, ¿ya? Y vamos a ver ejemplos. Entonces, ¿cuáles son las características? Yo creo que ya casi todos lo hemos visto. Entonces, las características dice que consiste en n pruebas, ¿sí?, de Bernoulli idénticas, ¿ya? ¿Sí? Es decir, lanzo la moneda varias veces, no una sola vez. Después, que cada prueba tiene dos posibles resultados, éxito o fracaso, y a eso le llamo dicotómica, o binomio, tiene dos. Después, ya está dicho, eso todo es de la Bernoulli, que son independientes, también está dicho. ¿Sí? Las pruebas son independientes. Y también dijimos la probabilidad P y 1 menos P. Ya. Y entonces, vamos a ahora ampliar del Bernoulli a la binomial, y entonces la variable aleatoria discreta todo el rato, ¿no es cierto? Todo el rato discreta, pero si quieren lo ponemos aquí, discreta binomial, va a ser el número de éxitos en n pruebas. Y entonces si mi éxito es que salgan cara, número de cara en n pruebas o lanzamiento, en 3 lanzamientos, 5, 10, lo que yo quiera lanzar la moneda. ¿Ya? Y vamos a hablar, vamos a introducir, y de nuevo la notación, fíjense que ya hemos hablado de parámetros, vamos a hablar aquí también de parámetros. Acuérdense que aquí tiene sentido hablar de parámetros, porque yo lo he dicho, en esta unidad tenemos modelos, y entonces acuérdense que los parámetros son los que están en la población, es como los parámetros son la verdad de lo que yo ando averiguando. Y entonces hablamos de parámetros de una binomial, dice a n y a p. N era el número de veces que se repetía el experimento, y p es la probabilidad de éxito. ¿Qué quiere decir estos parámetros en términos prácticos? Ya lo vamos a ver. Es que si yo conozco el número de pruebas y la probabilidad de éxito, voy a conocer todo de esta variable aleatoria, ¿ya? Y de hecho, vamos a ver, ¿no es cierto?, que vamos a usar R de nuevo, pero yo creo, algo les dije la semana pasada, vamos a usar R, pero no con datos, ¿ya? Al final de esta unidad sí vamos a usar datos, pero al principio, en esta parte, no vamos a usar datos. Yo ya les mostré, espera, no existe la R, no, comando. Ahí. Entonces vamos a ver cómo R, y vamos a jugar con eso, hoy día lo vamos a hacer en el taller, en fin. Vamos a ver que R, Commander, tiene, simula, me sirve para simular y mirar estas variables aleatorias.
Y entonces vamos a ir a modelos, no. Vamos a ir a distribuciones, y en distribuciones vamos a buscar la binomial. La primera, se fijan, tiene distribuciones continuas arriba y discretas abajo. Y entonces entre las discretas, la primerísima es la binomial. Entonces yo le voy a poder pedir probabilidades de una binomial. Ya, vamos para allá. ¿Y qué me pide? Me va a pedir n, el número de ensayo, por ejemplo, 10, y la probabilidad de éxito, por ejemplo, 0,1. ¿Ya? Y me va a dar las probabilidades. ¿Ya? Eso lo vamos a hacer enseguida. Pero veamos un poquito más de la binomial. Ya, entonces, lo que estaba queriendo explicar es que si yo conozco n y p, voy a conocer todo de esta distribución. Ya, después dice que la variable aleatoria va desde 0 a n, y se fijan, todos los ejemplos que hice aquí arriba son de variables aleatorias binomiales. ¿Ya? Todos van desde 0 cara, a n, que son el número de ensayos. ¿Sí? Todo eso se repite. Y por último, vamos a usar esta notación, esto que está aquí, lo vamos a poner en amarillo, que dice que, aquí escribo X y esta colita de chancho, que es distribuye, y ahí está como se lee, aquí dice, se lee X, que es una variable aleatoria discreta, se distribuye binomial con parámetros n y p. Así, esa notación usamos. Ok, vamos a un ejemplo. Entonces, ya hemos hecho, y vamos a ver cómo el problema o sí, el ejercicio que vimos de el experimento de lanzar una moneda 3 veces, ¿ya? Sigue la variable aleatoria, que es el número de cara al lanzar esa moneda 3 veces, es una distribución binomial, ¿ya? Ahora ustedes me dicen, pero si eso, me pueden decir, esto es muy fácil, profesora, si ya lo hicimos, ¿no es cierto? Ya conocemos las probabilidades. Aquí está, y entonces aquí hay una tablita, ya hicimos, ¿no es cierto? Hicimos casi todo. A ver, le voy a sacar el amarillo que puede confundir. Déjenme sacarle el amarillo. Ya. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, ya vimos, ¿no es cierto?, que cuando lanzamos una moneda 3 veces, los puntos muestrales o los resultados posibles son, ¿no es cierto?, estos 8 posibles. ¿Ya? Que salgan 3 caras, que salgan 2, 1, etc. Después ya vimos, ¿no es cierto?, que X era el número de éxitos, ¿no es cierto? Aquí podemos poner X, ¿no es cierto?, es el número de éxito, el número de caras, ¿no es cierto? Y que el número de caras, a ver, voy a poner aquí número de caras mejor, ¿no es cierto? Número de caras puede ser 0, 1, 2 o 3. Todo eso ya lo conocemos, y también ya conocemos muy bien las probabilidades. O sea, aquí nada nuevo. ¿Para qué hago esta tabla? Y esta tabla es de un libro de mi querida doctora Erika Taugen, no le puse ahí debiera poner, porque eso viene de este libro, debiera darle los créditos a ella, pero es un libro que yo ayudé también, así que, pero bueno, ya. Entonces, tenemos todo lo que está en amarillo, todos lo sabemos. Ahora, lo que quiero es entonces construir o sacar la fórmula de ahí. Ya, ustedes digan, pero qué cosa más aburrida, ya, pero un poquito, necesitamos un poquito. Ya. Este 125, este 0,125, que es un octavo, ¿no es cierto? Que ya lo sabíamos. ¿De dónde sale? Bueno, eso sale de que la probabilidad de éxito aquí, cuando me salen 3 caras, va a ser, ¿no es cierto?, 1 medio al cubo. ¿Sí? Probabilidad de éxito es ¿sí? 0,5 por 0,5 por 0,5. Y eso lo puedo escribir como P elevado al cubo, ¿ya? Y entonces voy a ir construyendo como reglas, ¿ya? Bueno. Entonces, después, esto debiera cambiar y poner los números acá, pero bueno. Este 0,375, que es 3 octavos, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? Viene de que yo tengo 2 caras, y por eso que aquí dice P al cuadrado, 0,5 al cuadrado, por un sello. Y eso puede ocurrir de 3 maneras distintas, porque puede ocurrir como cara, cara, sello cara, o cara, sello, cara. Y entonces, esto que está aquí al final es en realidad, y quizás voy a marcar esto que tengo al medio.
¿Ya? Y bueno, no, debiera escribirlo con otro color. O sea, debiera destacarlo con otro color. ¿Ya? Ahí, ya. Este es el resultado que me interesa al final. Entonces, decirles que este segundo 3/8 viene de que me salgan 2 sellos y una cara, y eso es P por 1 menos P al cuadrado. Y eso también puede salir 3 veces. Y finalmente, el 1/8 que está aquí, viene de que me salgan 3 sellos, y eso sería 1 menos P al cubo, ¿no es cierto? Y eso sale una sola vez. Ya. Todo eso, y no sé por qué hice esta tabla más abajo, yo creo que no la voy a sacar esa tabla, no me sirve ahora, ¿ya? Bueno, es lo que habíamos, no, espérense, ¿saben qué? Yo quizá esta tablita la puedo poner antes, ¿no es cierto? Ya, lo que ya sabíamos, ¿no es cierto? Ya sabemos que la distribución de probabilidades de X es, ¿no es cierto? Esto ya lo sabemos, ya lo hicimos, el 1/8, el 3/8, ya, súper hecho, ¿ya? ¿Qué es lo que le queremos agregar a esta sabiduría? Queremos como desagregar, no sé cuál es la palabra, entonces voy a poner esto mismo, se puede ver de la siguiente manera. ¿Ya? Lo mismo, pero ahora ya, como decía, este mismo. Y ahí está la tablita, ¿ok? Ya. ¿Y a dónde me lleva todo eso? Vamos a ver a dónde me lleva todo eso. Ya. Esta nota al margen, no sé si la voy a usar ahora o después. Ya. La voy a usar después. Ya. Ya, mucho ya. La distribución de entonces, por definición, si ustedes entran a un libro de estadística, digamos, van a decir la función o la distribución de probabilidad binomial está dada por, y esta es la fórmula de la distribución binomial. ¿Qué me dice aquí? Que me dice que para calcular la probabilidad de una distribución binomial, yo tengo que primero contar de cuántas maneras se pueden combinar ese resultado. Y eso es lo que teníamos aquí, que podía ser de 1 o de 3. ¿Ya? Esas son las posibles combinaciones, y esa es la nota al margen que está aquí. Antiguamente, yo les pedía que trajeran a las pruebas la calculadora y que esto usara la calculadora para calcular las combinaciones. ¿Ustedes las deben haber visto alguna vez en su vida? Sí. ¿Me interesa que las recuerden? Sí, no, o sea, es sano que las recuerden para que esto no sea chino, sí, pero acordémonos, les acabo de mostrar que R me calcula todas las probabilidades que yo quiera. O sea, ¿van a tener que usar la fórmula? No. ¿Ya? Bien. Pero a mí me interesa que ustedes, de nuevo, no vean esto como chino mandarín, sino que más o menos se imaginen de dónde sale todo. ¿Ya? Entonces, esta fórmula que está aquí, que parte con las combinatorias, este n sobre x, esa es la notación para combinatoria, que es de cuántas maneras yo puedo obtener el resultado, se multiplica por P, que es la probabilidad de éxito, elevado a X, que va a depender de la pregunta, X va de 0 a N, entonces puedo calcular la probabilidad de que X sea 0, 1, 2, 3, hasta N. Por 1 menos P, que es la probabilidad de fracaso, elevado a N menos X, que sería el complemento de X. ¿Ya? Ya. Y eso es lo que vamos a poder, o sea, eso, entonces, por ejemplo, en R yo le pedí, y ya se me olvidó lo que le pedí, aquí arriba está, le pedí que me diera las probabilidades desde 0 a 10 de una variable aleatoria binomial con 10 ensayos y probabilidad de éxito 0,1. ¿Ya? Y entonces yo puedo cambiar el tamaño por 20, por 5, por 2, por 50, por 100, por lo que yo quiera. Las probabilidades van a estar entre 0 y 1, y R me va a dar todas las probabilidades. Así que
por cálculo no necesitamos aprender la fórmula. Solo entender más o menos que lo que hicimos es que de una historia que es lanzar monedas, ¿no es cierto?, que es dos posibles resultados independientes con una probabilidad de éxito X, ¿no es cierto?, yo puedo obtener un modelo que me sirve para cualquier situación que cumpla con esas características que vimos antes, donde N es tanto y P es tanto. ¿Listo? ¿Ya? Ya, entonces, otro puntito. Hasta ahora, ¿no es cierto?, nosotros vimos variable aleatoria discreta, yo digo genérica, sin un modelo definido, no le pusimos nombre, solo variable aleatoria discreta. Bien, ahora estamos viendo modelos para variable aleatoria discreta. ¿Cuál? El binomial, que es el primero, el más básico. Vamos a ver dos, ¿no? Hay varios más, al final hay varios más, vamos a ver dos. Binomial o Poisson, pero podríamos verlos todos si quisiéramos. La verdad es que los podríamos ver todos. Yo podría, sí, y yo creo que va para allá la cosa, porque no necesitamos hacer cálculo y necesitamos saber usar R, y vamos a ver distintas variables aleatorias. No me he decidido por más, para darle más tiempo a entender un poquito, quiero que entiendan un poquito más la binomial, algo de la Poisson, y ya con eso ustedes, si tuvieran que usar variable aleatoria, debieran estar ya capacitados para hacerlo. Eso. Entonces, tenemos la fórmula, el modelo de qué manera calculamos las probabilidades, y ya sabemos, ya vimos antes que cuando tenemos variable aleatoria discreta, podemos calcular su media y su desviación estándar. Dijimos que la desviación estándar no, pero fíjense que si yo reconozco que mi variable aleatoria es del modelo binomial, bueno, ya está calculado, ya hay una fórmula para calcular su media y su desviación estándar. ¿Ya? Y la media, ¿no es cierto?, de una variable aleatoria binomial es n por p, número de ensayos por probabilidad de éxito, y la desviación estándar es la raíz de n por p por 1 menos p. ¿Ya? Así que ni tan difícil, lo voy a poder calcular, ¿no es cierto?, sin drama. ¿Ya? No, fíjate, no es un gran cálculo. Ahí. Eso. Entonces, problemas, ¿qué vamos a ver? Bueno, teníamos, ¿no es cierto?, ya conocimos el modelo, vamos a repasar ahora con la información que me dan, el modelo de esta binomial con 3 monedas, 3 lanzamientos de moneda y probabilidad de éxito 0,5, ¿no es cierto?, que nosotros ya lo conocemos. Pero recordemos, por ejemplo, que, bueno, en este modelo, ya, y hagámoslo aquí, miren. Hagámoslo aquí. Este es un modelo binomial, y entonces voy a distribución discreta, binomial, y voy a pedirle un gráfico de esta distribución, que ya conocemos. Entonces, son 3 ensayos binomiales, trials es ensayos, probability of success, probabilidad de éxito, ¿ya? Y le pincho la primera y miren lo que me da R. Me da, y aquí me tapan las cámaras, las pantallas, y entonces me dice que aquí, y eso está en inglés, vamos a poder cambiar algunas cosas, pero sí, creo que para las discretas puedo cambiar. Vamos a ver eso. Y entonces tengo número de éxitos, ¿sí? Pueden ser 0, 1, 2 o 3. Y después dice aquí probability más, o sea, probabilidad. Y entonces en 0 era 1/8, y es 0,125, algo por el estilo. Vamos a copiar el grafiquito. 0,125, ¿sí? En 0 es 0,125. En 1 es 0,375, en 2 es 0,375 y en 3 0,125. ¿Ya? Cambiémosle las opciones, y entonces, ¿cómo vamos a cambiar las opciones? Fíjense que aquí nos va a servir reconocer lo que acabamos de hacer, es esto. Me dice, X es una variable entre 0 y 3,
de una binomial de tamaño 3 y probabilidad de éxito de 0,5. Y aquí dice XLab, que es la etiqueta de los X, y dice number of success. Y yo le voy a cambiar a número de éxitos, que en este caso serían caras, ¿ya? Y después el ELAB le voy a cambiar a probabilidad. No esto de probabilidad, más probabilidad. Y ese título lo voy a sacar porque dijimos que los títulos se ponían afuera de la figura. Y entonces lo voy a sacar. ¿Ya? Hay que tener ojo con las comas que separan los, ¿sí? Y entonces después en el taller lo voy a submitir y vamos a esperar que salga aquí. ¿Sí? Probabilidad, número de cara. Entonces voy a copiar esto para acá. Ya, esa nota al margen la dejamos al margen. Aquí. Y vamos a ver. ¿Sí? Ahí tenemos. Ahí. Entonces esta figura, no le pongo número porque no. Sí, esta es una distribución binomial con o de 3 lanzamientos de una moneda con probabilidad de 3 lanzamientos de una moneda con probabilidad de cara, el éxito 0,5, ¿ya? Se puede, ahí más o menos, ¿ya? Esta sería la distribución binomial, ¿sí? Después le vamos a pedir a R que nos calcule las probabilidades, que ya conocemos, pero vamos a ver cómo lo hace R. Entonces voy a la distribución binomial, voy a probabilidades binomial, y me dice, ¿cuántos ensayos? 3. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? 0,5. Ok, y me salen las probabilidades que ya conocemos. 0, 1, 2 y 3, 125, 375, etc. ¿Sí? Ese tipo de cosas vamos a hacer con R. Y lo vamos a cambiar. ¿Se entiende? ¿Preguntas, dudas? ¿Hay alguien por ahí o los perdí? Esto no lo pone, pero esta es la X aquí, y acá es la probabilidad. ¿Ya? Y aquí queda más que tenía además. ¿Se acuerdan que esta era una distribución simétrica y que ya sabíamos que la media estaba en 1,5? Bueno, tenemos otra manera de calcular la media, que es N3 por la probabilidad de éxito, 1,5. Y ahora tenemos una manera fácil de calcular la desviación estándar, que es 0,866, voy a poner igual aproximadamente 0,9 caras. ¿No es cierto? Es la raíz de 3 por P, por 1 menos P, y eso sale 0,9 caras. ¿Sí? Eso lo habíamos visto ya, pero lo habíamos visto para toda variable aleatoria discreta. Y ahora lo estamos viendo para el modelo de la binomial. ¿Sí? Creo que eso... Ah, ya. Claro, aquí... Ya. Ya. Eso que tengo aquí, voy a poner en R... Lo voy a dejar para que les quede a ustedes. Entonces aquí voy a poner acá N, ups, no. Ahí está, en R podemos calcular las probabilidades, ¿no es cierto? ¿Ya? Para que les quede eso. Ahí está. Después, ¿qué más tengo acá abajo? Las probabilidades, eso ya lo tenemos. Ya. Aquí está la tabla de distribución de probabilidades, que es lo mismo que ya habíamos... O sea, ¿qué estoy diciendo aquí? Que a partir de las probabilidades que me da el R, construyo la tabla de distribución de probabilidades, ¿sí? Lo podemos dejar, ¿no es cierto? Porque lo que sale del R está en un formato no muy, digamos, no muy amigable, no muy de presentación. Entonces,
¿Me siguen? ¿No me siguen? No sé si hay alguien por ahí. Ya, pero asumo que me siguen. Sí, ahí estaba la tablita, lo que ya hemos hecho, ¿sí? Después, estoy copiando, estoy tratando de ponerle un orden porque cada vez, ya, aquí está los comandos para el gráfico, que lo voy a poner, uy, no sé por qué se me pierde el cursor ahí. Algo me pasa con el cursor, vamos a... Ya. Esto es lo que usé, ¿no es cierto? Y voy a dejarles, si quieren, que además de dejar, ¿no es cierto? Eso puedo dejarles las instrucciones de R que usé para cambiar el gráfico. Ahí. No sé, yo le subo tanta cosa y yo sospecho que más eso puede marear más que ser útil. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? En esto lo que hice fue cambiar el XLab, ¿no es cierto? El XLab, que es la etiqueta del X, el ILAB, que es la etiqueta del y le saqué, aquí no va a aparecer, el título del gráfico. ¿Ya? Ya, esto parece que está repetido. Ah, no, está bien. Lo deberíamos achicar porque entre todo. Ahí. Ya, creo que ya. Podemos calcular la media, la desviación estándar y con eso ya estamos. ¿Ok? Sigo. Si no hay dudas, sigo. Entonces, vamos a tener gráficos gráficos de distribución. Ya. ¿Qué hay aquí? Y lo podemos hacer. Hay gráficos, y aquí no le cambié las etiquetas, de distintas distribuciones binomiales cambiando el n y el p. Entonces, fíjense, el primer gráfico es una distribución binomial, dice, de 10 ensayos y probabilidad de éxito 0,5. ¿Qué es lo que vemos? Simetría, ¿sí? Lo que hemos visto, o sea, también es simétrico como, debería haber hecho la pregunta, pero están tan callados, ¿tuvieron prueba hoy día o no? Porque cuando el silencio a veces implica prueba, haber salido una prueba. Sí, profe, tuvimos prueba de inmunología en la mañana. Ah, mira. Ha sido un día difícil. Ah, Mi profe. Ya, es que me pasó el martes con el curso de nutrición. Se nota que están en semana fuerte de prueba. También, mucho silencio y era la prueba. Ya, bueno, ojalá que puedan poner atención y que no sea solo para grabar la clase, pero ya, pero entiendo. Ya. Y vamos siguiendo, profe, no se preocupe. Ya, muchas gracias por el input. Estamos moricidos, dicen. Ya, se entiende. Vamos, sigamos, con ánimo. Yo por lo menos tengo que tener ánimo, si no estaríamos mal. Ok, entonces, estamos viendo distintas distribuciones binomiales, con distintos parámetros para ver ciertas características de esta distribución. Entonces, tenemos que, aquí, estábamos viendo recién una binomial donde el n era 3 y vimos que era simétrica. El n3, perdón, y la probabilidad de éxito 0,5. ¿Ya? Pasamos de 3 a 10 y se mantiene la simetría. ¿Sí? ¿Se fijan? Si ustedes ven si me alcanzan a decir cuál es la moda de esta distribución, no sé si alcanzan a ver, quizás debería subirlo aquí. Se fijan que la moda de la distribución, ¿sí? Está en 5, ¿sí? La probabilidad más alta está en 5, ¿ya? Y es simétrico, está perfectamente simétrico. Después aquí abajo subí lo mismo que tenía antes,
de 10 a 30, siempre con probabilidad de éxito 0,5. Y la cosa, se fijan, se va poniendo como más acampanada, ¿sí? Va apareciendo una curva acampanada y así podemos aumentar de 30 a 100, no sé si aumenté más, no. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Cuando aumenta el n, como que aumenta la campana, la simetría se da porque siempre es el P05. ¿Qué pasa en este siguiente? En este siguiente de acá, no sé si lo agrando un punto más, tengo binomial 10 con probabilidad de éxito 0,2. Y aquí ya no hay simetría, hay un sesgo positivo. ¿Sí? ¿Ya? Y entonces, se fijan aquí, de nuevo el número de ensayo es 10, pero la probabilidad de éxito es 0,2. Ya no hay simetría. ¿Sí? Si ese pasamos de 10, por ejemplo, este otro es como opuesto, aquí la probabilidad de éxito es 0,8. Ya, a ver, déjenme, no, una cosa antes de aquí. Ya. Ya. La simetría la teníamos cuando en 0,5, ya, perfecto. ¿Qué pasa cuando tengo la probabilidad de éxito es menor que 0,5, 0,2? Se fija que tiene sentido que se acumule más probabilidad en valores más pequeños de la variable. Aquí se fijan que la moda está en 2. Y fíjense que la media es 10 por 0,2, o sea, 2. La media y la moda están en 2. ¿Ya? Ok. Después, acá tengo una distribución binomial, deberá aquí entrarle para que desaparezca el otro. Aquí tengo una distribución donde la probabilidad de éxito ahora es mayor a 0,5, es 0,8. Fíjense que la mediana y la moda, sí, la mediana y la moda, no, la media y la moda, no la mediana, ya vamos a ver cuál es la mediana. La moda y la media que es n por p, está en 8. ¿Se fijan? Pero tiene sentido, porque ahora la probabilidad de éxito es grande, entonces tendemos a tener más éxito, ¿ya? En la otra, cuando la probabilidad de éxito era chica, tenemos menos éxito, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cuál es la regla? Es que la distribución binomial va a ser discreta siempre que la probabilidad de éxito, la distribución binomial será discreta, dije, no, será simétrica siempre que la probabilidad de éxito sea 0,5, ¿ya? Y entonces, si es menor que 0,5, tendrá sesgo positivo, y si es mayor que 0,5, si P, voy a poner si P mejor, si P, ¿no es cierto? Y esas son pequeñas reglas, ¿sí? Cosas que si P ahora es mayor que 0,5, la distribución tendrá sesgo positivo. Si P es mayor que 0,5, la distribución tendrá sesgo ahora negativo. ¿Ya? Ya. Quiero que, como digo, vayan conociendo un poquito de la distribución. Ya. Ok, nos falta, también vamos a poder ver, no sé si yo después, espérate, que aquí hago algunas cosas, este ejercicio, pero aquí no. No, pero es un poquitín. Y claro, dice ya, no. Ya, es que me falta, voy a hacer con este mismo ejercicio que no lo había hecho, después pasamos al otro ejercicio. Aquí. Para ir conociendo, o sea, ya tenemos la distribución binomial, ya la tenemos, ya conocemos sus características, su fórmula, su media y su desviación estándar. Vimos que las cosas que hacíamos a mano para las variables aleatorias discretas pueden ser
hechas como a máquina, voy a decir, conociendo el modelo, ¿ya? Y entonces dibujamos la distribución de probabilidades, calculamos sus probabilidades, calculábamos su media y su desviación estándar. Pero otra cosa que hacíamos era calcular la distribución acumulada, ¿ya? Entonces, después de la... Ya, voy a poner su media será mu y su desviación estándar. Será eso. Ya, ahora veamos o revisemos. Esta librita tan grande, a ver. Revisemos ahora su distribución acumulada. Veamos con R. Ya, nosotros, bueno, no, voy a ir a buscar la tablita, ¿no es cierto? La tablita que ya tenemos hecha para esto. Acá estaba la tablita. ¿Ya? Esta ya la teníamos hecha. Déjenme aquí. Y, ¿no es cierto? Nosotros ya habíamos calculado su distribución acumulada. La tenemos, ya la conocemos, pero veamos el paralelo con, esto de aquí abajo lo voy a borrar y le voy a poner f de x. ¿No es cierto? En 0 era 125, lo acumulado en 0, 125. En 1, en 1 es 0,375 más 125, 0,5. Después esto es 0,875 y aquí es 1. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, pidámosle esa distribución acumulada en R, a R. Y entonces, en las discretas, en la binomial, se fijan, aquí hay, cuando le pido, por ejemplo, no sé si partir por ahí, no, voy a... espérate un poquito. Aquí, no, en las probabilidades no me deja cerrar. Binomial, aquí, mira. Ya. Ya. No, pero esto, espera. Me enredé con la distribución acumulada. La distribución acumulada es que lo que yo sé, pero no quería partir por ahí, pero no sé por qué me enredé. Bueno, partamos con el archivo, con el gráfico, ¿ya? Cuando pido el gráfico de la distribución binomial, la primera opción, y no dije nada, dice plot probability en inglés de la mass function. O sea, eso es la probabilidad de la distribución, ¿ya? Y aquí, y ahí R no me gusta mucho, porque habla de la probability mass function y la distribution function. Y uno dice, uy, pero ¿cuál es? Uy, ese lenguaje no está muy bueno, porque no está, aquí debiera decir acumulada y ahí lo entenderíamos. Ya, pero bueno, el segunda opción es la acumulada. Y aprieto la acumulada, que ya la conocemos, y miren lo que me sale. Me sale como una escalera. ¿Qué significa esa escalera? Bueno, acabamos de ver cuáles son las distribuciones, la tabla acumulada. Y teníamos que hasta 1 lo que se acumulaba era 125, ¿sí? 0,125. En 2, o sea, hasta 2, perdón, se acumulaba 0,5. Hasta 3 se acumulaba 0,875 y en 3 partía desde 1, ¿no es cierto? Llegaba hasta 1. ¿Ya? Y entonces esa es una distribución acumulada, ¿no es cierto? Que R la grafica así y no lo... Ya, Joaquín, dale. Profe, en ese caso, ¿por qué se queda como escalera? ¿No podría ser así como por ejemplo, que parta en el 0, que parta del valor 0 en el eje Y, y que en el 1 llega al 0,175, y después así que vaya subiendo, pero como... Sí, ¿No podría podría ser ser, así? lo que pasa es que, bueno, este es un invento que se hizo hace tiempo, entonces lo que está diciendo es que entre 0 y 1
lo acumulado, porque estas distribuciones acumuladas también se hacen para variables aleatorias continuas, entre 0 y 1 lo acumulado es 1, 2, 5. ¿Sí? Y después, Ya. entonces, claro, hace como ese... Esto en realidad no necesita esta raya, podría ser como que sube así, y aquí es 0, 5 lo acumulado hasta 2. No sé, fue una convención, una manera de hacer las cosas, pero la verdad es que se puede hacer de otra manera. Tú lo podrías mirar de otra manera. Ah, ya. Gracias, ¿Ya? profe. Ya. Entonces, lo que me falta, pero ya estamos en la hora, voy a revisar bien, porque ya me enredé y supongo que por la versión en inglés, no sé, de pedir la acumulada en números, ¿sí? Vamos a ver eso y vamos a ver lo de los percentiles y cuartiles que ya hemos visto. Pero ahora nos vamos a descansar, ustedes necesitan una pausa saludable hasta las 3:30, ¿sí? Vamos a pausar, vamos a seguir grabando, voy a compartir pantalla. Y entonces, estábamos con el gráfico de la distribución acumulada, y entonces de qué manera también podemos calcular los valores para que lo calcule el R y no nosotros, aunque se puede hacer a mano, es fácil. Entonces vamos aquí a distribuciones discretas y la binomial, y vamos aquí, se fijan, para... espérate, es que me enredo aquí, binomial tape probability. Ya, aquí. Entonces en esta, que era, sí, que voy a tener que cambiar mi versión en inglés porque yo creo que los va a confundir, ustedes tienen que ver la traducción, pero ya, vamos a ver en el taller, por ahora, ¿qué es esto? Eso de binomial tail probability, digamos que es la acumulada, tail es de cola, entonces justamente aquí dice cola lower tail, o sea, hacia la izquierda, o upper tail sería a la derecha. Entonces, cuando hacemos acumulada, hacemos lower tail porque hacemos hacia la izquierda. Acumulamos, ¿no es cierto?, desde el valor más a la izquierda y vamos sumando para arriba. ¿Ya? Y entonces, aquí me pide el valor de la variable. Y yo le voy a dar todos los valores de la variable para que me haga la acumulada para todo. Entonces, 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? Y entonces vamos a decir 0, 1, 2, 3. Uno pudiera pedirle para un solo valor, pero le vamos a pedir para todas. Y después me pide los datos, los parámetros, le llamamos, de la binomial. Esto es una binomial con DN3 y probabilidad 0,5. Ya. Lower tail de nuevo es que me va a acumular todo lo que está hacia la izquierda. Pongo OK y se fijan que voy a copiarlo esto para acá. Dice pbinom. Pbinom. No sé si partir con este. No. Y acá. No. ¿Qué es? Ahí. Ya. Y entonces aquí copio lo que me salió en R. Ya voy a tener que ver cómo, para verlo bien, para que lo tengan ustedes en español. Pero aquí, fíjense qué es. P, porque vamos a distinguir que después, cuando le pido los cuartiles, va a decir Q. Pero ya, aquí P binom de probabilidades binomiales. ¿Para qué valores? Para el 0, para el 1, para el 2, el 3. ¿De qué binomial o de qué tamaño? Tamaño 3, probabilidad 0,5. Y después dice lower tail igual true, o sea, verdad. Entonces, de esos valores a la izquierda. Entonces, a la izquierda de 0, se acumula, ¿no es cierto?, en probabilidades 0,125. A la izquierda de 1, 0,5. A la izquierda de 2, 0,875. Y a la izquierda de 3, 1. ¿Ya? Y esa es la función de distribución acumulada. ¿Ok? Así le pedimos. Entonces podemos tener un gráfico como este o las probabilidades. Y con eso hacemos la tabla. Y por último, percentiles. Pidámosle los cuartiles.
¿Ya? Y entonces, ya habíamos calculado, pero ahora vemos, se lo pedimos. Entonces vamos a distribución discreta binomial, y aquí la primera se llama binomial quantiles, ¿sí? Cuantiles, con Q. Y entonces me pide la probabilidad, y la probabilidad en este caso sería el cuantil. O sea, ¿sí? Porque acuérdense que probabilidad y percentil están en la misma línea. Entonces, quiero los cuartiles, o sea, quiero el 0. ¿No es cierto? 25, el 0.5 y el 0.75. ¿Ya? ¿De cuántos? 3 ensayos, 0.5 y lower tail porque quiero a la izquierda, siempre. ¿Se fijan? Y me dice, vamos a ver acá, me dice que el cuartil 1 o percentil 25 es 1. Vamos a ver. Aquí vemos que en 1, ¿no es cierto?, se acumula el 50%. En 0 todavía no daba el cuartil 1, en 1. Efectivamente, entonces, el cuartil 1 es 1. La mediana también es 1. ¿Sí? Por definición, pero acuérdense que yo les dije que en este caso, la mediana la consideramos 1,5 por la simetría, pero según la distribución acumulada es 1, ¿sí? Vamos, y yo lo que les dije en este caso, vamos a hacer valer la simetría para establecer la mediana en 1,5. Pero por definición, por cómo se hace siempre, ¿no es cierto? R dice que la mediana está en 1 también, ¿ya? No puede detectar el 1,5. No tiene no está programada para eso. Y después el percentil 75, digo, se fijan, está en 2. ¿Ya? Y así yo puedo pedir cualquier cuartil, percentil, decil, quintil, lo que sea, lo que me interesa a mí de las distribuciones. Entonces, ¿qué acabamos de ver? Y ahora, y con esto sí que ya cierro, ¿no es cierto? Que para algo que nosotros ya teníamos su distribución, o sea, de nuevo, esto, novedad para este problema de las 3 lanzamientos de la moneda, no es ninguna. Aquí, nada nuevo, o sea, yo no le estoy dando ninguna ventaja, porque ya vimos que este modelo era fácil establecerlo a mano, digamos, ¿sí? De establecerlo, de escribirlo, obtener sus probabilidades a mano, no es gran cosa. ¿Para qué me sirve la fórmula? ¿Y para qué me va a servir R? Para que mi modelo, yo lo pueda establecer para cualquier N y para cualquier P, y me calcula todo automáticamente. ¿Ya? Entonces, eso me va a servir para, bueno, modelar y bueno, y sirve para otras cosas también, ¿no es cierto?, estadísticas, pero para ustedes les va a servir para obtener las probabilidades, ¿ya? Y entonces, la nota al margen la dejamos, R está muy bien programado, con R obtenemos su función de distribución, su gráfico, las probabilidades, la media, la desviación estándar. Bueno, eso en realidad la media y la desviación estándar la calcula a mano, pero además R nos puede dar la acumulada, su gráfico y los cuartiles. Cuartiles, quintiles, percentiles en general. ¿Ya? Entonces vamos a ir a hacer ya aquí teníamos los gráficos, eso ya lo terminamos, y vamos a ver un problema más general con valores más grandes, ¿no es cierto? Con valores más grandes, donde en realidad se fijan, ya, veamos el problema. Un problema que no sé si me gusta, pero ahí lo tengo y no lo cambio. Dice, por registro histórico se sabe que el 20% de los trabajadores temporeros de la región del Maule sufre un accidente del trabajo en un año. Bueno, horrible, ¿no es cierto? 20% es muy alto, pero ya. Ya, pero es que es como para darle alguna cierta aplicabilidad más que en las monedas, ¿ya? Entonces, bueno.
No me acuerdo dónde lo saqué. Dice, si se asume que trabajan en grupos de 7 temporeros, antes se llamaban cuadrillas, pero como cuadrillas de 4 le puse grupos, ¿ya? Pero quizás aparezca cuadrillas después más adelante. Ya, entonces en grupos de 7 temporeros y 20% la probabilidad de que sufra un accidente. Ya, supongamos que estoy trabajando en la Asociación Chilena de Seguridad y estamos ahí viendo, programando para la próxima temporada, cómo debiéramos prepararnos, un curso de prevención quizás de accidentes para que no se accidenten tanto. Ya, y entonces me pueden hacer distintas preguntas, ¿ya? Primero, en realidad, ¿cómo se me va ahí? Ya. Primero, vamos a ver definición. La pregunta que me hacen, pero voy a hacer varias preguntas, ¿cuál es la probabilidad que haya exactamente 3 personas accidentadas en un grupo? ¿Ya? Entonces va a ser la probabilidad de que X sea igual a 3. Ya. Pero primero definimos la variable aleatoria discreta, dice el número de temporeros accidentados en un grupo de 7, y la probabilidad de éxito es 0,2. Entonces, en la notación, se fijan, X es una binomial con n igual a 7 y probabilidad de éxito 0,2. Entonces me dicen, complete la distribución de probabilidades. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a ir a R y le digo que quiero las probabilidades de una binomial, ¿no es cierto? Esta binomial probabilities de, ¿no es cierto?, 7 ensayos y 0,2 de probabilidad de éxito. Y entonces, me da todas las probabilidades, ¿sí? De 0 a 7. ¿Ya? Y entonces eso creo que ya está. Ahí está. Ya. Y entonces la tabla, ¿no es cierto? La tabla la completo según lo que está aquí. 0,209, ¿no es cierto? 0,209. Ah, no, 209 sería 210 porque es 297. Ojo siempre con el redondeo. Después 0,367 y en fin, ¿no es cierto? Para cada valor, después 275, ¿sí? Puntitos, ¿ya? Lo que me están preguntando acá, ¿cuál es la probabilidad de que hayan exactamente 3 personas accidentadas? Es lo que está ahí en verde. La probabilidad de que X sea igual a 3 sería 0,0, no, 0,0, 0,115. Ya, aquí estoy, tabla de distribución, ya. Ya, que aquí veo que ya lo había puesto. Entonces, déjenme, voy a dejar esta tabla vacía para que... Ya. Entonces, pero vamos a copiar la pregunta. Esta pregunta en realidad la voy a tirar más para abajo. Control X. Ya, aquí, y acá, ya, hago la tabla, etcétera. Aquí, contestemos la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente 3? ¿Qué estoy haciendo? Exactamente 3, bueno, eso, se fijan, es cuestión de que yo vaya a la tablita, que la puedo tener completa o saco directamente R, entonces voy a contestar, vamos a contestar así formalmente, la probabilidad que haya exactamente 3 personas accidentadas en un grupo de 7, es probabilidad de que X sea igual a 3, ¿no es cierto? A 3, y eso, según R, ¿a dónde me mandó? Me mandó al final. Me mandó al final, aquí. Probabilidad... Ay, ¿por qué haces eso? No sé si mi teclado se está volviendo loco de nuevo. Aquí. Igual a 3, voy a tener que aquí tener cuidado. La probabilidad de que X sea igual a 3 es 0, ¿no es cierto? 115. 5. ¿Ya? Lo miro en la tabla o lo miro de lo que salió, ¿sí? 114688. 115. ¿Sí?
Esa es una respuesta que puede sacar, se fijan, y rápido. Y después, ¿qué sale aquí? Sale el gráfico, ¿no es cierto? Esta es una distribución binomial con n igual 7 y p 0,2. Ya veíamos que cuando la probabilidad de éxito era chica, entonces el sesgo era positivo. ¿Sí? Y claro, ya. Ah, ya, espérense. Ya, que estoy ordenando un poco aquí. Ya, voy a copiar esto. No, déjeme dejar eso ahí y voy a copiar esta pregunta. Entonces vamos a dejar. Voy a sacar esto de aquí. Entonces tengo la probabilidad, ¿no es cierto?, de una binomial, 7 y 0,2, esa es la tabla, y acá abajo está el gráfico. ¿Ya? Ya. ¿Y qué comentario del gráfico? Comentario del gráfico, ¿sí? Es que la distribución es sesgada positiva. ¿Sí? Para acostumbrarnos a hacer lo que hacemos siempre. Después, ¿cuál es la probabilidad de que hayan 3 personas accidentadas en el grupo? Bueno, si lo tuviéramos que hacer a mano, voy a copiar esto, ¿no es cierto? Si lo tuviéramos que hacer a mano, la probabilidad de que haya exactamente 3 personas, y eso es lo que no les voy a pedir a ustedes que hagan, pero para que sepan si lo quieren hacer, además si alguna vez, si les gusta un poquito de aritmética, ¿no es cierto?, la calcularíamos así, miren. Entonces esto de aquí es la fórmula de la binomial, ¿no es cierto?, donde, ¿cómo se llama?, donde la probabilidad de éxito es 0,2, ¿no es cierto?, y el número de ensayo del n es 7. ¿Ya? Entonces la probabilidad de que x sea 3 es n sobre x. N es 7, x es 3. Por p, probabilidad de éxito, elevado a x. Y por 1 menos p, ¿no es cierto?, elevado a n menos x. Y nos queda 35, 7 sobre 3, ¿no es cierto? Ustedes lo pueden ver en su calculadora si quieren. Quiere decir que hay 35 maneras de que, ¿no es cierto?, me salgan estos arreglos de 3 accidentados entre 7 por 0,2 al cubo por 0,8 a la cuarta. Y eso me da exactamente lo que calculó R. ¿Ya? Eso es lo que tendríamos que hacer si es que no usáramos R. Y entonces ahí tenemos la probabilidad, y voy a sacar esto de acá porque no vale la pena repetir esto de nuevo, lo que ya teníamos. Ya. Ya. Eso quizás lo puedo dejar en un grupo 7 se accidente número. Ok, después dice, considere nuestro ejemplo. Considere nuestro ejemplo, no considere, seguimos. Dice, ¿cuál es la probabilidad que haya, ¿no es cierto? Sería otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad que haya más de 5 temporeros accidentados? ¿Ya? Más de 5. Y entonces va a ser que sean 5. Ah, no. Ya, perdón. Más de 5. Entonces, que sean 6 o que sean 7, que es el máximo, ¿no es cierto? Y entonces ahí, claro, aquí está la probabilidad de que x sea mayor que 5, va a ser que 6 o 7. Y ahí, bueno, está la suma, yo puedo hacer la suma simple desde lo que ya, ¿no es cierto?, tenemos aquí. Pues. Aquí tenemos 6 y 7, le podemos poner otro color ahí, sería sumar el 3584 y el 128. Ahí está. Ya. Acá abajo, estaba viendo lo que puse abajo, porque como lo voy haciendo esto interactivo, aquí abajo lo que tengo, vamos a achicar lo que está demasiado grandote, es que esto también se lo puedo pedir a R. ¿Ya? La probabilidad de que X sea mayor que 5. ¿Ya?
Y entonces, ¿cómo se lo pido a R? Se fija, es súper fácil hacerlo, pero en fin. Es que yo le quiero pedir, ¿no es cierto?, lo que se llama en inglés binomial tail probabilities. Y entonces ahora le voy a pedir para 5, siempre me enredo un poco, y entonces son 7 ensayos y 0,2 probabilidad de éxito, y yo quiero, no la lower tail, ahora quiero upper tail, porque quiero que calcule para la derecha. Y entonces ahí me debiera salir, ¿se fija? Me debiera salir la suma. Veamos si me salió bien. Creo que sí. Sí, creo que sí, ¿no es cierto? 3, 7, 1, 2. Sí, eso. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué estoy pidiéndole? Bueno, claro, es que ahí lo hice a mano. No, lo voy a poner así nomás, ¿sí? O sea, lo mismo que hicimos a mano calculando uno y otra, ¿no es cierto? Que es de la lista que me dieron. Yo no sé si los mareo con lo que yo hago, discúlpenme. Yo aquí tengo la lista de todas las probabilidades. O sea, tengo la tabla, tengo toda la distribución. Entonces yo puedo calcular, sumar la probabilidad de 6 más 7. Pero si yo no quiero hacer eso porque la probabilidad es muy larga, yo puedo pedírsela a R. ¿Ya? Veamos otra. Ya. Dice, en algunas ocasiones resulta más conveniente calcular probabilidades aplicando la relación de los sucesos complementarios conocidos. Ya. Voy a borrar eso. Vamos a seguir con este ejemplo. Pero, mira. Ya. Lo que pasa es que también esto tiene que ver con cálculos a mano, que antes era difícil hacer a mano y que R me facilita ahora y que yo creo que tengo que cambiar un poco algunas cosas. Ya, alguien tiene una pregunta. Profesora, ¿la prueba se puede hacer de cualquiera de las dos formas? Sí, se puede hacer de cualquiera de las dos formas. El punto está, lo que a ustedes les conviene, es buscar las formas más seguras y más rápidas, ser eficientes y rápido, ¿ya? O sea, eficiente y seguro, porque a mí me pasa, y yo por eso les estoy haciendo cosas como a mano y cálculo, que yo sé, yo tampoco uso, esto no se usa todo el tiempo, entonces a uno como que se le olvida usar. Entonces yo prefiero asegurarme que lo que estoy haciendo esté bien. A mí me interesa que lo entiendan, ¿ya? Pero se puede hacer de las dos formas. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que haya al menos un temporero accidentado? Entonces, al menos uno es desde 1 para adelante, o sea, que haya 1, que haya 2, que haya 3, que haya 4, que haya 5, que haya 6 o que haya 7, ¿ya? Eso, hacerlo a mano, o sea, calcular la probabilidad de 1, calcular a mano la de 2, y sumarlo es larguísimo, poco eficiente. Ya. En R eso se puede hacer directamente. Probabilidad que sea mayor o igual que 1, ¿no es cierto? Y ahí lo que hay que saber es que, y a mí se me olvida, pero ya yo lo vi, que aquí donde calculo la state probability, le digo que parta en 0, porque no toma el 0. Pero se fijan un poco como que uno tiene que saber. Ya, de 0 en adelante, fíjense que se demora un poquito en calcular y vamos a ver si lo calculan bien. Pero se fijan que yo igual tengo que recurrir, aquí está, ¿sí? Eso es lo mismo. ¿Ya? Exactamente. Se fijan que cuando yo le pongo 0, calcula lo que tengo arriba, de 1, 2 hasta 7. ¿Ya? Y ahí me lo calculó. Súper fácil, o sea, con R es botado fácil. A mí lo que me pasa es que a veces no estoy segura de cómo lo hace el R y entonces necesito verificar. ¿Cómo puedo verificar? Voy a poner tal cual. ¿Cómo puedo verificar lo anterior? ¿Ya? Bueno, sabiendo que, ¿no es cierto?, la probabilidad que X sea mayor o igual que 1 es 1, es el complemento, ¿se fijan? Porque las probabilidades X van de 0 a 7. Entonces, si tengo que sumar para 1, para 2, para 3, para 4, para... lo más fácil es hacer el complemento, que sería 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0. Y ahí calculo una sola, ¿ya? Y entonces,
de la tablita acá, puedo calcular 1 menos esto de aquí, 1 menos 209, ¿ya? Calculo eso y me debiera dar el mismo resultado. Eso sería a mano, prácticamente, ¿no es cierto? Pero es una manera, y yo lo que quiero es que ustedes tengan, ¿no es cierto?, esto de como varias maneras de hacer lo mismo. Es parte de entender lo que estamos haciendo. Entonces, 1 menos 209 me sale el 0,79, que se fijan que es exactamente lo que teníamos antes. ¿Ya? Entonces, es bueno para la comprensión y es bueno para no equivocarse, el que lo hagan de más de una manera. Ya. Ahí está. ¿Sí? Eso sería acá y lo vamos a hacer con... Ya, ¿qué hice más abajo? Calculé la probabilidad que es 0, en el fondo tengo lo mismo, la misma cosa. La misma cosa. ¿Ya? Esto creo que estoy copiando, eso ya está. Ya, no, eso lo voy a dejar porque sí, ya mucha cosa. Pero eso es lo que más o menos tenemos que practicar. Veamos, ¿qué más acá? Acá dice, ya, bueno, ¿cuál es el número esperado o media y desviación estándar de temporero accidentado? Bueno, el número esperado, ¿no es cierto?, es n por p, es 1,4. ¿Ya? 1,4. Vamos a mirar ese 1,4 en el gráfico. En el gráfico, fíjense que aquí está 1,4. ¿Se fijan? 1 aquí es la moda, ¿no es cierto? Y eso vamos a ver cuánto es la mediana. Y 1,4 es el promedio. ¿Se fijan? Entonces la cola está arrastrando a el promedio más hacia el sesgo, hacia el lado positivo o a la derecha. ¿Ya? Ya, y la desviación estándar es 1,05, 1,1, ¿sí? Temporero accidentado. Ya, aquí seguimos revisando la distribución acumulada. Ya. Y aquí está, mire, el gráfico de la distribución acumulada. Ya, aquí está la acumulada, que se la puedo pedir a R, ya lo hago de nuevo, digamos. Aquí va de 0 a 7, miremos. ¿No es cierto? ¿Cómo pido la acumulada? En distribución discreta, la binomial. Y entonces la acumulada está en la binomial tail probability. Y entonces yo le digo que quiero para 0, para 1, para 2, perdón, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De las 7 y lower tail, ahí me va a acumular todo a la izquierda, hacia la izquierda. ¿Se fijan? Y ahí está. Y esa es la distribución acumulada que está aquí abajo, aquí. ¿Ya? Esto es lo que acabo de hacer, ¿no es cierto? Lo que acabo de hacer es eso de ahí, y acá yo completé la tabla. Aquí está la tabla de las probabilidades de X y su acumulada. Y entonces en la acumulada yo puse aquí el porcentaje. 21, 57,7, que es lo mismo, la acumulada, ¿sí? Pero expresado en porcentaje. Esto también es f de x. ¿Ya? Ahí la x, mayúscula, minúscula, ahí. ¿Ya? Ya. Y ahí está el gráfico, y entonces, ¿no es cierto? Podemos calcular cuartiles y quintiles. ¿Cuánto va a ser el cuartil 1? Y ahora, si ustedes me lo pueden decir, me vendría bien. ¿Cuáles son los cuartiles en esta distribución ahora? ¿Cuartil 1 o percentil 25? ¿Cuartil 2 o percentil 50? ¿Cuartil 3 o percentil 75? A ver si ya descansaron y están más. Le pedí la distribución acumulada, ¿no es cierto? Y con la distribución acumulada, algo que ya habíamos aprendido a hacer, calculo los percentiles, los quintiles, deciles, lo que me pidan. Entonces quiero los cuartiles. Puedo calcular el rango entre cuartiles.
Ya, cuartil 25, o percentil 25 sería, pero está bien, se entiende, creo que sería 1, me dice Agustín. Ya, bueno, en 1, ¿no es cierto? Claro, el cuartil 1 o percentil 25 sería 1, porque en el 0 acumulo hasta 21% nomás, no 25, que es el mínimo. Tiene que ser eso o menos. Y entonces, efectivamente, en 1 es el cuartil 1 o percentil 25. ¿Cuál sería la mediana? Mediana o percentil 50. Uno también, ¿no es cierto? Elizabeth dice que 1, efectivamente, la mediana también está en 1, ¿no es cierto? Entonces percentil 25 y mediana está en 1. ¿Y cuál sería el 75? Percentil 75. Ya, muchas gracias por el aporte. 2. Muy bien, claro, 2, porque en 2 está el 75% o más. Eso, muy bien, súper. Y eso es, pues supongo que tengo aquí la mediana es 1, el cuartil 1 es 1, accidentado, ¿sí? Está bien, lo hemos hecho que siempre pedimos, ¿no es cierto? Vamos a bajarle el tamaño de la letra que está muy requete grande. ¿Ya? Y entonces, lo puedo, como dice ahí, lo puedo hacer con la distribución acumulada o se los pido a R, ¿sí? ¿Cómo se lo pido a R? Voy y le pido la distribución de la discreta, de la binomial, y pido los quantile, binomial quantile. Y le digo, bueno, ahí está, para el 25, el 50 y el 75, y esta es una binomial con 7 ensayos y con 0,2 de probabilidad de éxito, y lower tail. Y aquí está, los cuartiles 1, 1 y 2, ¿sí? Y así le puedo pedir cualquier cuartil, percentil que se me ocurra. ¿Ya? Ahí está, sí, muy re grande. Ahí están los quintiles, ¿no es cierto? Ahí fíjense los quintiles, el 20, el 40, el 60, el 80, y me dice que el quintil 1 es 0, el 40% es 1, el 60 es 2, y sí, veamos los quintiles en la tablita. Quintiles, el 0 y el quintil 1, 20%. Después tengo el 40%, es 1, 0, perdón, el quintil 1, no sé qué dije. Quintil 1 o percentil 20 es 0. El quintil 2 o percentil 40 es 1. El quintil 3 o percentil 60 es 2. ¿Sí? Porque aquí no alcanza en el 1. Es 2. El 60 paso al 80, también es 2. 60 y 80, y ahí están los quintiles, ¿sí? Eso. Quintiles, ahí están los quintiles y eso. Y ahí vamos cerrando, y entonces yo creo que ya les había mostrado esta tablita, yo creo que ya les mostré, esta es una tablita más antigua, no, me achiqué demasiado, ahí, un punto menos. Ya, aquí está la binomial, partimos con la Bernoulli, estamos terminando esta parte, voy a hacer quizá una introducción a las continuas para que ustedes ya se ubiquen con eso. Tengo los ensayos Bernoulli que un poco no sirven para nada. No, algo sirve. El señor Bernoulli sirve para algo. Después, cuando tengo varios ensayos Bernoulli, se transforma en una binomial. ¿Se fijan? Y aquí en el gráfico ponen N y P. ¿Ya? Vamos, no, pues de veras que me faltan, que dije que íbamos a ver la Poisson. Ya, de veras que algo vamos a ver de la Poisson. Solo para mostrarle más de una, pero yo podría hablar de la binomial negativa, de la geométrica, de la beta binomial, de la hipergeométrica, de otras que son todas discretas. Y luego está la normal, que vamos a partir con las continuas, y que no vamos a ver otras ya con la continua, ¿sí? Ya. La verdad es que la Poisson, creo que no voy a ver la Poisson, fíjate. No, no la tengo aquí, no.
Lo que pasa es que, bueno, de nuevo, puedo hacer el mismo ejercicio que hemos hecho para la binomial con una Poisson. La Poisson es una probabilidad, una distribución parecida a la binomial, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, cuando yo le pido las probabilidades de la Poisson tiene un promedio, el parámetro de la Poisson es una sola cosa. ¿Sí? Entonces dice Poisson con media 1 y me da, ¿se fijan? La Poisson va de 0 a 6 aquí. La verdad es que la Poisson no termina, no es igual a la binomial. Entonces son como variaciones de lo mismo, son modelos que son diferentes, que las características son diferentes, la fórmula, por supuesto, es diferente, pero yo puedo hacer como lo mismo que estamos haciendo ahora para la binomial, ¿ya? Entonces, claro, si tengo tiempo yo veo la Poisson, pero creo que está bueno, o sea, más como ya están cansados. Creo que no es necesario. Aquí creo que les mostré este otro gráfico que es más completo, pero que es la misma cosa, no me interesa mucho. Sí, entonces no, me voy a saltar la Poisson, fíjate. Creo que es suficiente con lo que hemos visto hasta ahora. Y quiero pegarme el salto, y tengo unos 10 minutos, rapidito, no voy a... Solo para hacerle una introducción hacia la distribución normal. ¿Ya? Sí, solo eso, ¿sí? Solo para que vean lo que viene, que no es mucho más, pero es distinto. Ok, entonces aquí dice, estamos en la unidad 2, que son las bases para la inferencia estadística. Estamos en el capítulo 6, que es de variables aleatorias, ¿sí? Y estamos, ¿no es cierto?, nuestro esquema general es que hemos hablado de las variables aleatorias discretas, hablamos en general de las variables aleatorias discretas, y en particular de un modelo definido de variable aleatoria discreta que es el binomial, uno de varios otros. Ya. Ahora vamos a pasar a hablar de las continuas. ¿Cuál era la característica de las continuas? Bueno, primero, que los valores que puede tomar la variable son continuos, son los reales, ¿sí? No pegan saltos. Y entonces, que la probabilidad, que aquí se va a llamar densidad, son áreas. Yo puedo calcular áreas en la curva, ¿no es cierto? Y con eso voy a calcular estas probabilidades que se llaman densidad. ¿Qué pasaba con las discretas? Que la matemática de las distribuciones discretas es fácil porque yo sumo. En cambio acá, sumo de sumatoria y sumo sumo de las... Lo que pasa en las continuas, la matemática de las continuas ya no es tan fácil. Y como a mí no me interesa la matemática de la estadística, me interesa la estadística, vamos a ver cómo trabajamos con las continuas así, hoy día en 5 minutos, en 10 minutos que nos quedan, pero después nos vamos a ir derechamente a la distribución normal, y aquí de nuevo aparece el cuadrito este que les mostraba recién, y este cuadrito es como el cuadrito así como regalón de las distribuciones, ya. Entonces, ¿qué podemos decir en general de las variables aleatorias continuas? Lo que ya dije, que, ¿no es cierto?, vamos a hablar, cuando hablemos de variables aleatorias continuas, vamos a hablar de función de densidad. ¿Qué es lo que hace esa función densidad? Va a describir la forma de la distribución de una variable aleatoria continua. ¿Qué nos va a interesar de esa función densidad? El área bajo la curva, y que por definición, y que ya lo sabemos, y siempre yo cateteé bastante, la suma es 1, ¿sí? Entonces vamos a calcular área tomando en cuenta que la suma bajo la curva es 1. Ya. Y algunas propiedades básicas de las distribuciones de las funciones de densidad es que vamos a denotar ahora por f de x, no p de x, f de x, que va a ser entonces una función continua donde la densidad o probabilidad va a ser mayor o igual que 0. Puede ser 0
pero siempre positiva, nunca negativa. El área bajo la curva, como ya dije, es 1, ¿sí? Y hay una característica que vamos a revisar. ¿Qué dice aquí abajo en el 3? Dice que la probabilidad de que X esté entre A y B, o sea, estoy mirando en esta curvita aquí, bueno, aquí, si tengo un valor A, aquí nos sale cualquier valor, un A y un B, ¿sí? Un A y un B, la probabilidad entre A y B, que va a ser un área, aquí podríamos sombrear un área, esa probabilidad me da lo mismo que sea entre A y B y toque A y B o no lo toque. ¿Por qué es eso? Porque cuando estamos en continuas, no va a haber valor, no hay área, no hay masa, no hay nada en el punto. Y entonces aquí puse en amarillo, dice, no existe área en un punto. La probabilidad de que X sea igual a A es igual a 0 por definición. Fíjense que uso P y no F, pero bueno, ya. Eso es un detalle, pero ya. El punto está en que, entonces, en las continuas no tiene sentido, primero, no tiene sentido decir cuál es la probabilidad de que X sea igual a 5, no existe, 0 por definición. Entonces tampoco existe de menor igual, de mayor igual, menor que, mayor que en las discretas sí lo diferenciamos. ¿Ya? Era distinto preguntar mayor o igual a 3 o igual a 3 o menor que 3, todo eso es distinto. Aquí no nunca el igual siempre es 0. No hay masa, no hay probabilidad, no hay densidad en un punto. Y eso es porque en matemáticas no se puede calcular el área bajo la curva en un punto. Siempre es un intervalo. Y aunque sea chiquitito, es un intervalo. Ya. Y eso es todo lo que les voy a decir de variables aleatorias continuas en general. No vamos a hacer matemática de continuas. No, nos pegamos el salto porque nos podemos quedar pegados, y este no es un curso de estadística matemática. ¿Ya? Este es un curso de estadística, ¿ya? Y entonces nos pegamos el salto al tiro para mi querida distribución gaussiana o normal. Y entonces, en los minutos voy a hablar cosas varias, retomamos el próximo, el lunes, ¿no es cierto? Ya. Se llama distribución gaussiana o normal. Ahora último, eso de normal no sienta muy bien, ¿no es cierto? En esta cultura. Nosotros ahora, la cultura, los avances en la humanidad, hablan de los beneficios, lo rico que es la diversidad. Entonces, esto de normal, quién es normal y quién es no normal, es raro. Ya. Entonces, por eso le estamos sacando el nombre de distribución normal a la normal. Pero lo que más, y probablemente ustedes la conocieron como distribución normal, yo hablo mucho de distribución normal todavía. Pero ¿quién es el personaje para esta distribución? El señor Johann Carl Friedrich Gauss. Él es el personaje, él es el capo del capo di tutti en la distribución gaussiana. Su nombre lo debemos a él. Aquí les pongo un billete de 10 marcos alemanes que ya no existe porque ahora en la Comunidad Europea, ¿no es cierto? Pero ahí fíjense que está el señor Gauss. Si lo buscan en Wikipedia van a encontrar 1000 cosas de Gauss. 1000 y más cosas. De la Wikipedia que saqué yo, que era un matemático, astrónomo y físico alemán, o sea, muy dado con los números, muy observador, muy genio, profunda genialidad, o sea, no solo genio, profundo, dice él. Y estudió mucho, bueno, un gran estudioso y tuvo mucha influencia, como dice ahí, en la matemática y la ciencia, ¿ya? Y el otro día hablábamos del King-Cooks, ¿con ustedes fue o no? Sí, po. Que, el King-Cooks, alguien se llama, siempre se me... según yo se llama King-Cooks. Tiene otro nombre, alguien salió otro nombre. Juego, espera.
Ya, alguien contó que lo había tenido que hacer en el colegio. Ya, y claro, y que se solucionó porque le había funcionado mal. Bueno, el Kinkook se supone que es lo... Ah, no, esto es un caballito quizás que aparece aquí. Ojo con cuando uno... Espérate, a ver si... Ya, Queencox. Ya, no sé si este me va a servir. Ya, ya. Y ese tiene, o sea, es un lindo aparatito. Ya, ya. Ahí está soltando las pelotitas, ¿no es cierto? Y ve cómo es la distribución cuando se caen. Ya, no sé si la mejor demostración del Kinkook, acá hay otra, pero se supone que Gauss lo que estudió, bueno, no, pero si le saco ahí, ese está más bonito, ¿sí? Ese está más bonito. Que se fija, se supone que vienen como por un embudo y que naturalmente, ¿no es cierto?, caen formando una distribución normal. Ya, Gauss se supone que estudió teorías de, mira, eso debe ser una feria científica. Ya, y ahí tiene, sí, eso está súper lindo para ser feria científica. Ya, a mí me ha encantado tener que hacer eso en el colegio, bueno, y que me resultara, por supuesto. Ya, vamos a cortar esto que tiene mucho ruido. Ya. Entonces, se supone que Gauss estudió, ¿no es cierto?, esa distribución, bueno, eso que estábamos viendo acá, y de ahí sale la, bueno, teoría de los errores, y bueno, y la campana de Gauss se ha usado, pero se usa, pero para realmente, como se dice, chorrocientas cosas, ¿ya? Y entonces, bueno, tiene unas propiedades maravillosas y sirve para muchos fenómenos reales, y eso también es muy importante. La distribución normal, yo voy a decir, y estoy terminando, tiene dos áreas bien importantes. Primero, es que sirve como modelo para describir muchos fenómenos, muchos. La altura de las personas, los pesos de las personas, el CI, que voy a usar cosas con el CI o coeficiente intelectual, muchas variables de la naturaleza distribuyen naturalmente como con una distribución normal. Pero además, esta distribución ha servido de base para desarrollar métodos estadísticos. La mayoría de los métodos estadísticos clásicos se desarrollaron a partir de la distribución normal. Ahora nos hemos abierto a otras distribuciones, pero en principio el corazón de los métodos estadísticos están en la distribución normal o gaussiana. ¿Ya? Y entonces, bueno, vamos a ver sus características, ustedes la debieran conocer, pero igual la vamos a usar. En una sesión vamos a ver, bueno, sus parámetros, que son la media y la desviación estándar. La distribución, fíjense que la fórmula de la normal, se las presento aquí, pero es debut y despedida, porque no la vamos a usar, porque aquí para trabajar con la normal tengo que trabajar con integrales, no vamos a integrar esta función, así que no se preocupen, vamos a usar el R, ni siquiera vamos a usar tablas, yo antes usaba tablas, existen tablas de la normal, quizá ustedes la tuvieran que usar alguna vez, no, vamos a usar el R, definitivamente nos vamos a ir directo al R. Y entonces, bueno, vamos a mirar sus características, muy importantes, la media y la desviación estándar, ahí retomamos el lunes, ¿sí? Y las áreas, y qué podemos hacer con R, y etcétera. Y yo creo que ya con eso estamos bien para hoy día, para retomar el lunes.
Si es que no hay preguntas. Voy a pausar.